Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de espárragos cremosa, súper fácil de hacer y además es baja en carbohidratos y la puedes comer si estás en dieta keto. Y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar 2 libras de espárragos bien limpios y secos, 2 cucharadas de mantequilla, un ajo picadito, 2 tazas de caldo de pollo, media taza de crema para batir o heavy whipping cream y un cuarto de cucharadita de sal y de pimienta. Y como siempre que preparamos espárragos, le vamos a quitar la parte final que es la más fibrosa. Solamente vamos a doblar un poquito de esta forma y donde truene, eso es lo que le vamos a ir retirando. A unos espárragos es un poquito más, otros es un poquito menos, por eso lo vamos a ir haciendo uno por uno. Pero te das muy rápido. Y ya que terminamos con todos, ahora los vamos a cortar. Y para hacerlo un poquito más rápido, juntamos varios espárragos, más o menos los ponemos que queden a la misma altura y los vamos a ir cortando. Que queden como de este tamaño para que sea más fácil cocinarlos con la mantequilla y licuarlos. Y así vamos a ir juntando todos los espárragos que ya estén cortados. Ahora en una olla vamos a poner las 2 cucharadas de mantequilla. Esperamos a que derrita un poco. Le vamos a agregar el ajo picadito. Y lo vamos a freír en la mantequilla aproximadamente por 1 minuto. Y ya que se ve como que está hirviendo la mantequilla, para que no se nos vaya a quemar el ajo, vamos a ir agregando todos los espárragos. Y vamos a mover para que todos los espárragos agarren el sabor de la mantequilla y el ajo. Y aprovecho para recordarte que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos de las nuevas recetas. Y lo vamos a cocinar por aproximadamente unos 5 minutos para que queden doraditos y suaves. Y yo voy a sacar unos poquitos de la parte donde está como la ramita, pero es nada más como para adornar al final, eso es opcional. Y ya casi a los 5 minutos el espárrago ya está más suave, además tiene el rico sabor de la mantequilla y el ajo. Le vamos a agregar las 2 tazas de caldo de pollo. Yo normalmente cuando necesito una pechuga cocida, el caldo lo congelo, lo guardo en una bolsita de plástico de esas de congelador y lo congelo, así que cuando necesito caldo de pollo solamente lo saco a descongelar. Si no, también lo puedes conseguir en el súper, que lo venden así en lata o en Tetra Pak. Y vamos a esperar unos 3-4 minutos a que hierva y ya el espárrago ya debe estar listo para llevarlo a la licuadora. Apagas la lumbre y dejas enfriar un poco para que no vaya a explotar al llevarlo a la licuadora. Al licuar también puedes abrir un poquito la tapa de plástico que trae en medio la tapa de la licuadora y poner sobre de él un secador. Y ya que está bien licuado, lo pasamos a la misma olla. Y ahora le vamos a agregar la media taza de crema. El cuarto de cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta. Y mezclamos.
Tú puedes probar y si crees que le falta un poquito más de sal, pues le vas agregando ya sal a tu gusto. Esta sopa de espárragos cremosa ya está casi lista. Nada más esperamos a que hierva un poquito. Y listo, ya podemos servirnos. Como voy a comer otra cosa aparte de esto, entonces solamente me voy a servir unas 2 o 3 cucharadas. Así es como para 4 personas. Pero si solamente vas a comer pura sopa de espárrago, entonces sí puede ser que alcance solamente 2 o hasta 3 personas. Y ahora como adorno nada más le vamos a poner los pedacitos de espárragos que sacamos, que como te comenté es opcional, pero aparte de que se ve lindo, da un buen sabor y aparte queda así como cuando muerdes algo crocante. Y ahora sí, lo que más me gusta, vamos a probar. Queda súper rica, bien cremosita y no necesita de tanta crema. Así que vamos a probarla. Pues está tan deliciosa que me la voy a terminar toda. De verdad, te la recomiendo, está riquísima. Y aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye 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 bye.